Como primera acotación, introito al tema que vamos a tratar, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y previo o paralelo al tema de delitos contra el honor, es importante hacer un breve paso por el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad es un derecho consagrado en la Constitución, en el artículo 2, inciso 4, ¿verdad? Sí. Y la vulneración a este derecho, pues tendría que revestir características excepcionales. O sea, para poder vulnerar ese derecho, tendría que existir otro derecho que se estaría vulnerando al no vulnerar este primero y que motivase pues ponderar entre ambos derechos y saber que este derecho pesa más que el derecho a la intimidad. Por ejemplo, las personas con notoriedad de alguna manera merman cierta parte del ejercicio de este derecho a la intimidad, ¿ya? La ley así también lo establece, ¿no? Pero bajo ciertas características. O sea, no es que una persona que tenga notoriedad ya pues no tiene intimidad y se puede revelar, por ejemplo, su historia médica, con quién vive, sus preferencias sexuales, con quién se acostó ayer, ¿no? No es así. O sea, esa es una interpretación bastante arbitraria, sesgada y conveniente de la norma. O sea, a mí como periodista, y yo quiero, digamos, vender, y lo que vende, considero, es la parte más morbosa, no voy a revelar de repente la inclinación sexual de tal o cual persona o tal o cual político, que no debería, porque eso no interesa. ¿Y por qué no interesa? Porque vamos vamos un paso más allá. Si bien una persona con notoriedad, por esta misma notoriedad, no goza pues de toda, de la generalidad de esta protección al derecho a la intimidad, esta vulneración a su intimidad tiene que tener ciertas características. Y por ejemplo tendría que ser una vulneración motivada por el interés público, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, señor usted político, se está acostando con alguien que de pronto digamos, podría guardar características que no son acordes a lo esperado socialmente, eso no es interés público. Pero si por ejemplo esta persona está recibiendo favores económicos, favores políticos a cambio de ese intercambio sexual, eso sí es interés público, ¿verdad? Entonces, una cuestión que es privada se convierte en pública. Y hemos visto un montón de casos en las noticias, casos que se han hecho públicos, y que sí, tiene cierto sentido. Trayendo un poco a colación los incidentes de esta semana, sería importante preguntarnos, por ejemplo, si el caso de Julio Guzmán es interés público. Su vida íntima, su vida sexual es interés público. Y existe una razón para pues promover, difundir ese tipo de imágenes. Yo considero que no. Pero claro, si nos hacemos un ejercicio sesgado y totalmente arbitrario del concepto, como lo vi el día domingo fue, ¿no? Ya que sé, cuando el periodista Thorndike le dice pues a Guzmán, sí, esto le interesa a la gente porque usted es un candidato a la presidencia, ¿verdad? Y tenemos que saber. No es así. Porque si a nosotros nos dan la posibilidad como electores de saber qué come, con qué se viste, dónde se fue de viaje, qué piensa, con quién se acuesta un candidato, obviamente vamos a querer saberlo, ¿no? Un poco por morbo, un poco por información o por lo que sea, vamos a querer saberlo. Pero el deseo de querer saber eso no lo hace legítimo ni legal.
Porque hay ciertos prerequisitos para que esa información sea legítima y sea legítima su difusión. Entonces, en este caso, ¿con quién se acostó el señor? Si le pusieron velitas, si le pusieron florecitas, eso es el fuero íntimo, personal. Uh-huh. ¿No? Ahora, Alessandro, has tocado un tema bastante mediático que se ha viralizado, pues, y en donde evidentemente acá hay dos interpretaciones. Uno, si esto pertenece estrictamente a la esfera privada o puede extenderse hacia la esfera pública. Lo privado, evidentemente, podemos entenderlo desde la perspectiva de lo que él haga dentro de esos metros cuadrados. Eso no debe importarle a nadie. Pero la consecuencia de ello fue de que estamos viendo a una persona que frente a la existencia de un incendio, ¿no? Sale, y puede entenderse también de que tú sabes que en el derecho penal uno puede actuar o puede estar catalogado ya sea por acción o por omisión. Entonces, el omitir el tema de ayuda, de socorro, también no está dando en dimensión lo que puede representar esta persona. O sea, y esto no es de interés público, en razón a que, claro, las justificaciones que dio posteriormente de que estaba yendo a buscar ayuda, más bien, y que eso es un tema que evidentemente también tenga que probarse, pero yendo a ese escenario, lo que se ha visualizado, una persona saliendo, corriendo, huyendo, y eso puede ser de interés público. Como tú citas, ¿no? El interés público es cuando entra a tallar también algún tipo de acción que genere un proceso negativo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la omisión de la solidaridad, de la ayuda, del apoyo. Y yo creo que ese punto sí puede ser, invita a cuestionamiento, más no el escenario primario, ¿no? Vamos al hecho mismo, ¿ya? Ese evento fue catalogado como de grado 1 por los bomberos, vale decir, no revestía mayor peligrosidad. Sin embargo, se siguieron los protocolos necesarios, la evacuación y tal. Ya. Pero aquí no hubo, por mucho que se intente ajustar la figura, aquí hubo un delito, en este caso la omisión. No da para eso. Y un grado 1 es menos que un grado 2, un grado 3 respecto a la esfera. Es un grado bastante leve. ¿Y eso se cataloga posteriormente o antes de...? No, perdóname. Si tú te das cuenta, las flores no estaban ni siquiera marchitas, los globos no reventados. Pero déjame terminar. Este es un concepto previo, porque esto va a requerir una línea de razonamiento. ¿Ok? Por ahí no va la cosa. Y tú dices, esto es previo. Sin embargo, ¿qué hace la prensa? Saca un razonamiento bastante personal, o sea, una interpretación propia, y la da como un hecho. ¿Me dejo entender? Lo cual definitivamente obedece a un razonamiento íntimo. Es una falacia lógico-argumentativa. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a lo que tú des, no puedes tan alegremente sacar conclusiones y darlas como sentencias o como que así fue. Uh-huh. ¿Me dejo entender? Te pongo este ejemplo. Si está nevando, puedo estar seguro que hace frío, ¿verdad? Si está nevando, hace frío. Al revés no funciona. Si hace frío, no te puedo asegurar que está nevando, ¿verdad? Si hubo un incendio, lo más probable es que alguien salga y busque un buen resguardo, ¿verdad? Corra o se asuste o tal. Es lo más probable, podría buscar ayuda, lo que fuera. Pero el hecho de que yo salga no prueba definitivamente que yo salí para escapar, ¿me entiendes? O sea, sí. Ok, hay un incendio, por eso salí. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Pero el hecho de que alguien me termine saliendo no demuestra que necesariamente lo hice para eso. En todo caso,
tendría que existir el derecho a la duda. La responsabilidad de la prensa es muy grande, tiene un poder muy grande y eso es evidente. Entonces, en base a este poder, un periodista no puede argumentar alegremente, o sea, que usted es un cobarde, usted salió, y ahí está la imagen, usted salió porque tenía miedo y dejó una persona abandonada. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy injuriándolo. Dos, estoy calumniándolo. Porque dejar a una persona abandonada en peligro es un delito. ¿Verdad? Así es. Ahora, te pregunto, ¿es proclive eso a una querella? Sí. Pero claro, porque estoy excediendo cualquier tipo de derecho que me dé la libertad de prensa. Libertad de prensa es una cosa, pero esa libertad requiere también no vulnerar los derechos del otro. Mira, uno, el hecho no era de interés público. No tenía nada que ver con su vida política. Como repito, nos puede interesar saber qué come, qué piensa, con quién se acuesta, todo lo que es un candidato. Sí, de repente nosotros queremos saber, ¿no? Pero no tenemos derecho a saberlo, pues. Porque ya eso vulneraría su derecho a la intimidad. No, pero yo quiero saber si es, por ejemplo, un homofóbico. Yo quiero saber si es homosexual para no votar por él. Bueno, lo siento, pues, porque a menos que él decida decirlo públicamente, tú no tienes derecho a inmiscuirte en su vida sexual y saber cuáles son sus preferencias. No tienes derecho. No, es que va a ser presidente. ¿Y? Claro. Lo que sucede es que cuando interpretamos el concepto de interés público, para este caso puntual, no necesariamente nos estamos basando en posible delito de por medio. Al final el delito, como tú dices, tiene que estar bien argumentado, tiene que estar tipificado, tiene que estar bien analizado y tiene que haberle el medio probatorio correspondiente. Pero acá hay un hecho también de análisis político, no solamente jurídico, ¿no? O sea, queda en las subjetividades, concuerdo contigo, en poder interpretar qué significaba ese hecho de correr posterior a una situación adversa que había dentro del departamento. Estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que no podemos ser tan ligeros de dar calificativos, y mucho más en un programa en vivo y con alta trascendencia, ¿no? Pero posiblemente el interés público no esté solamente sujeto, como te digo, a un tema normativo legal, sino podemos darle una interpretación mucho más amplia, y es la persona como ente político el poder explicar como debe corresponder, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde, y eso me invita a la siguiente reflexión y pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos chocar dos derechos? Por un lado, el derecho a la intimidad, como tú lo citas, como marco constitucional, pero también hay el derecho de la libre expresión o la libertad en la información. Hay situaciones en las cuales se entrecruzan ambos derechos. Claro, mira, a ver, definitivamente, digamos, este concepto creo que lo sostengo desde el inicio, que la libertad de expresión no puede vulnerar el derecho a la intimidad, no tendría que hacerlo. Sí, podemos discutir largamente si este hecho es interés público. Mira, con el tema, ¿tú te acuerdas del tema de Lourdes Flores Nano? El tema de los fotoaudios. Así es. ¿Ya? Ok. Se discutía si era interés público. Ok. Pero es que de alguna manera podía jalarse de los pelos el tema porque estaba hablando del tema electoral y tal. Este caso de Julio Guzmán no tiene nada que ver con el tema político. Nada. Es su vida íntima. Es lo que él hace entre cuatro paredes. Y bueno, de pronto exponer las imágenes de él corriendo no guarda relación con nada de la esfera política. Si yo quiero extrapolar cualquier conducta de cualquier político íntima, yo voy a poder fundamentar que mira que fulanito se porta así o asá, entonces, por ejemplo, dio tal ley o promovió tal ley porque a él le gusta tal cosa, porque mire su vida íntima tal. O sea, cualquier hecho íntimo, si yo quiero justificar
su difusión, lo voy a torpemente, pero lo podría hacer, ¿verdad? Pero decir, bueno, el señor es un... Eso determina que es un inmoral o un amoral, entonces él no puede ser presidente. Esas imágenes son del fuero estrictamente personal, nunca debieron haber sido difundidas. Ahora bien, si bien la norma, el enunciado normativo, tiene un carácter de textura abierta, vale decir, obedece a interpretaciones, es por eso que se tendrían pues que proceder, se tendría que proceder legalmente. ¿Y por qué se debe proceder legalmente en estos casos? Por un tema de responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de Mufarech contra Cecilia Valenzuela, ¿ya? Él procedió legalmente. Uno de los argumentos que usó Vallerriestra en la defensa de Cecilia Valenzuela, Vallerriestra es una persona a la cual yo admiro mucho, respeto mucho, uno de los argumentos fue el siguiente: que él era un político de muchos años y que a él lo habían llamado de todo, y que él jamás había iniciado una acción legal contra nadie. Y es que este matiz de tener la correa ancha, ¿no?, y estar bañado en mantequilla de todos los políticos, se considera un plus, se considera algo bueno, ¿no? A mí me dicen de todo, a mí me resbala, yo salgo y... ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta de algo. Cuando tú permites que eso suceda, no permites la consagración de un derecho. ¿A qué me refiero? Si esto todavía sigue en el aire, es porque los enunciados normativos creados por el legislador, ya, para que sean una ley real, necesitan su aplicación, y para su aplicación requieren la interpretación de los jueces, requieren sentencias, ¿verdad? Esas sentencias van a ir ajustando el espíritu general de ese enunciado normativo, y entonces vamos a poder tener precedentes, ¿no?, y jurisprudencia para decir, bueno, esta ley se interpreta de este modo. Desde mi punto de vista filosófico, los legisladores lo que hacen son enunciados normativos. La ley empieza a existir realmente cuando es interpretada por un juez. ¿Ok? Entonces, si yo como político digo, bueno, yo me baño en mantequilla, que me digan lo que sea, tengo correa ancha, y no denuncio, no permito que esa ley evolucione, ¿no?, y vaya cerrando el marco de interpretación para que pueda ser aplicada de modo justo. ¿Ok? Por eso te digo que podemos discutir un montón con respecto al tema de interés público. Sin embargo, te digo que él haya tenido un encuentro con una señorita, o no lo haya tenido, porque hasta el momento ni tú ni yo lo sabemos, porque ni tú ni yo estuvimos dentro de esa habitación o de ese cuarto, ¿verdad? Entonces, eso no tiene interés público. Eso no es interés público. O sea, él no ha beneficiado económicamente a la señorita, él no es un funcionario público, él no recibe un sueldo del Estado, él actualmente no es candidato, representa un partido. ¿Y por qué hago este análisis? No es una defensa a Julio Guzmán, sino hay que ver qué intereses motivan a la exposición de una noticia tal en este momento exacto. Si esa noticia tiene casi 2 años, ¿por qué se saca ahora? ¿Para qué? ¿Qué se pretende? ¿Entiendes? O sea, y esto concuerda con lo que digo al inicio. Al final, la prensa saca informaciones sesgadas, frases tendenciosas. Al final, todo orientado no a informar, sino a buscar de pronto orientar el voto a tal o cual candidato. Y ahora pregunto yo, ¿orientar el voto no va contra la ley? Totalmente. La ley con respecto a la publicidad estatal, ¿verdad?, prohíbe incluso a los alcaldes de distintos distritos hacer publicidad de sus propias obras. No pueden, para que no se oriente, no se influencie en el voto de las personas. Entonces la función de la prensa tenía que ser informativa, pero esa función es tendenciosa. Ahora, quería ir a otro punto más, que es importante. ¿Hasta qué punto una persona o un político tendría que
permitir que se le califique peyorativamente. Y en esto sí la norma ya tiene pues digamos encaminada la idea. Y sí, un político desde el punto de vista de las injurias no está, digamos, totalmente protegido por la norma, en el sentido de que un periodista podría emitir calificativos injuriosos, claro, pero sobre su función. Fulanito de tal, ¿no?, como presidente fue pésimo, fue torpe, tuvo actitudes estúpidas. Está bien, ¿te das cuenta? Por eso no lo van a creer. Pero yo no puedo decir fulanito de tal es un imbécil, es un estúpido. No puedo decirlo, por mucho que sea un funcionario público o lo que fuera. Eso es injuria. Y yo he visto que a Julio Guzmán lo han injuriado. No voy a decir el nombre del periodista, pero lo he visto. Entonces, con el afán de ser canchero, ¿no?, de correa ancha y tal, yo digo, no denuncio. No, se debería denunciar. Y se debería denunciar, ¿por qué? Porque todo poder tiene que ser regulado. La prensa tiene un poder enorme, pero no puede hacer ejercicio de ese poder de un modo irresponsable. Nadie, ningún poder del Estado podría hacerlo, ningún poder formal del Estado. Pero es innegable que la prensa tiene poder, no ser un poder formal, pero es un poder. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo alegremente, porque fulano mengano a mí me cae mal, no decir es un imbécil, mira qué tal pelele, qué tal idiota, ¿no? Y para eso está la ley. Y sí, yo insto a que las personas que son víctimas de esto, pues, sí tomen acciones. Porque eso se llama corresponsabilidad. No solo estoy siendo responsable conmigo, con lo que se está vulnerando en mí, sino tengo que entender que esas acciones que tome van a sentar precedentes para que otras personas puedan también defenderse y no ser víctimas de ningún tipo de vulneración a sus derechos. El derecho al honor es un derecho consagrado en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene que ver con el derecho al libre desarrollo, ¿verdad? Porque el autoconcepto, el derecho al buen nombre, a la buena reputación, me va a permitir o no desarrollarme en sociedad libremente. Y ese derecho no puede ser vulnerado de este modo tan fácil, tan alegre, ¿no? Claro. Y la ignorancia no puede hacer que eso sea aplaudido. Le dijeron tal cosa, que bien, me muero de risa. Cuando nosotros como sociedad tomamos acciones de ese tipo, eso nos explota en la cara, porque el día que pase eso con nosotros tampoco vamos a poder reclamar, ¿verdad? Así es. Entonces, es invitarnos a esa reflexión. En el caso de puntual, regresando al caso, extrapolando las ideas al caso de Julio Guzmán, mira, aquí hay vulneración a su intimidad. Está grabado en las redes por parte de periodistas. Hay vulneración a su derecho al honor, al buen nombre. Hay delito contra el honor. ¿Ok? Y nadie se ha puesto a pensar en una cosa, y que va a redondear más la idea de que este no era un hecho, Hansel, de interés público. Esa chica, ahora digo, pobre chica, no tenía por qué ser expuesta de esa manera. A nadie le importa ni le interesa la vida sexual de esa chica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo queda ella frente a su familia, frente a sus amigos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Era necesario poner su foto y su nombre? ¿Ella estaba recibiendo favores del Estado? ¿Era cómplice de algún tipo de delito? ¿Algo? No. Entonces se actuó de un modo ilegal, irresponsable. Totalmente. Entonces, sí, es importante que como sociedad se tome conciencia hasta qué punto se le da poder a tal o cual persona, a tal o cual colectivo, porque ese poder al final, si no es medido, si no es regulado, no se explota en la cara. Y también a las víctimas de vulneración de su derecho, la denuncia no es un acto cobarde o no es un acto de poca tolerancia. No. La denuncia es un acto
de corresponsabilidad. Soy responsable conmigo porque se tiene que actuar, la ley tiene que funcionar, y soy responsable con los demás porque ese precedente que se sentará servirá a otras personas. Claro. Doctor Alexandro, quiero aprovechar, usted ha enmarcado muy bien todos los aspectos legales y sobre todo ha mencionado tan claramente lo que se ha suscitado al respecto de este personaje Julio Guzmán. Yo quiero aterrizar lo que había mencionado Hansen en el aspecto político. En el aspecto político, si bien es cierto, enmarca algo tan importante como es escuchar una verdad, porque eso es al fin y al cabo lo que el público desea de un político, que escuchar la verdad, lo que va a enmarcar a una persona, ¿no? Una persona puede decir la verdad y eso te enmarca, y que eso es lo que al fin y al cabo el público desea de un político, la verdad, porque sabiendo si eso es así, yo voy a confiar para poder algún momento darte mi voto. Julio Guzmán, según su apreciación, tiene derecho a expresarse o no a expresarse. Pero él, ¿por qué él no manifestó, o sea, en presencia ya del medio de comunicación, por qué él no expresó realmente las circunstancias? ¿Por qué él, cree usted, que no ha hecho la denuncia? ¿Por qué él con su presencia manifiesta que está de acuerdo con lo que se ha presentado? Porque si yo no quiero, no voy. Hago una denuncia y no me presento en ningún programa. Primero, ¿por qué no hizo la denuncia, usted cree? Segundo, ¿por qué su presencia en los programas? ¿Y por qué no manifestó realmente, desde su punto de vista, lo que él considera que es la verdad, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo el público desea saber. Al margen de que sea interés público, las circunstancias, eso no nos interesa. En el fondo, el marco es personaje posiblemente de interés para la política. ¿Por qué no manifiesta una verdad que si nos interesa escuchar? Ahora te voy a contestar un poquito más como psicólogo que como abogado, porque vamos a salir del marco legal, ¿ok? Para analizar un poquito qué pasó esa noche de la entrevista. Exacto. Y tal, ¿no? Julio fue, entiendo, es lo que yo vi, al menos, convocado para hablar del tema de Daniel Mora. ¿Verdad? Así es. Mientras en el otro canal en paralelo estaban pasando el reportaje como una primicia. Entonces el periodista que lo estaba entrevistando en ese momento, al final de la entrevista, tiene la información y le pregunta. Julio no estaba preparado. Ahora, uno tiene derecho a quedarse callado, tiene derecho a decir, mira, yo no he venido a hablar de esto, así que no pienso dar ningún tipo de información en este momento, y la daré cuando lo considere yo conveniente. Pudo darse un modo de manejarlo. Hay personas que de pronto, ante una información nueva, ante un cambio de situación, reaccionan rápidamente. Hay personas que requieren un poco más de tiempo para asimilar este cambio de situación, ¿ya? Evidentemente, si tú ves las imágenes, te vas a dar cuenta que a Julio lo toman totalmente por sorpresa. Yo imagino que debe haber estado pensando en la repercusión de esto en su familia, en la repercusión de esto con esta chica, ¿no? Porque más allá de lo que haya sido o lo que haya sucedido, de verdad, que ni tú ni yo lo sabemos, que tenía un periodista enfrente que lo increpaba y le decía que no le creía lo que él dice, y que él no es tonto, y que la gente no es tonta, y que obviamente ahí hubo una infidelidad. O sea, lo está juzgando y sentenciando en ese momento a nivel nacional, con su familia quizá mirando eso a través de la televisión, y con la otra víctima, pienso yo, de esta situación, bastante proclive a sufrir las consecuencias. Entonces, me imagino que toda esa carga emocional no lo dejó reaccionar en ese momento. Yo tampoco pues vi una reacción totalmente política, digamos, ¿no? Un político muy experimentado sabría cómo salir, ¿no? Qué palabras decir para dejarlo al otro sin armas y salir del momento. No, evidentemente fue una reacción bastante humana, creo yo, ¿no? De temor, de miedo, de no saber cómo manejarse en ese momento. Bastante común.
Que tal vez era lo que buscaba el periodista, ¿no? Exacto, lo desbartó, pero de repente eso era lo que buscaba. Es fácil hablar, ¿no? Pero a veces, digamos, si uno se pone en esa situación en la cual no le están dando opción ni a contestar porque le cortaban todas las... él respondía y no le dejaba terminar la frase y le volvía a preguntar. Y más que preguntarle, el periodista afirmaba, usted ha sido infiel, ¿no? Era un interrogatorio, casi, era un entonces fiscal. él quizá no lo manejó de la mejor manera, ¿no? Yo pienso que evidentemente en los días que siguen él va a hablar, va a dar un comunicado. Ahora bien, si tiene derecho o no guarda silencio, tiene derecho. Si le conviene, no le conviene. Porque ya una vez puesto en esta situación, ya pasamos de la parte de que si es justo, si es legal que lo ponga en esta situación. Desde mi punto de vista no hay interés público. Pero bueno, una vez en esta situación, lo que él tendría que hacer como político, ¿no? Sería pues buscar conciliar con la población, ¿no? Y como concilias con la población, diciendo la verdad, ¿no? Ahora esto debe ser a todo un ejercicio de ideas y de pronto de asesores y tal. ¿Por qué? Porque imaginemos que la verdad no es tan creíble. ¿Le conviene decir la verdad? De repente no le conviene, porque, bueno, si digo esto nadie me va a creer porque ya la gente me sentenció, así que me conviene más salir y decir, bueno, ya tienen razón, hice esto, pido perdón. Ya. ¿Por qué? Porque no es un tema que se va a probar en un proceso, no es un delito, y eso también indica que no es interés público. ¿Te das cuenta? Esto no se va a probar en un proceso. Es un tema que es de su esfera tan íntima que él podrá aceptarlo aun cuando no pasó. Podría decir, sí pasó, y está, todos tranquilos. O podría negarlo. Entonces, eso sí, recomendaría que sea bien asesorado para saber lo que va a decir, pero yo confío en que eventualmente va a tener que salir y contar su versión de los hechos. No se debería tomar esta primera versión, porque evidentemente implicaría una negación de la humanidad de un candidato, del hecho de, ni siquiera es candidato, del presidente de un partido. Si bien esperamos a veces que un político maneje las cosas de un modo, pues, con una psicología y con un desarrollo de la personalidad extremo, bueno, a veces la vida no es así. Lo tomaron por sorpresa, no sabía qué decidir, son muchos frentes ante los que podía él generar daño diciendo tal o cual cosa, ¿no? Como pongo el ejemplo, que hasta ahora nadie se ha puesto a pensar en eso, la chica, que no tiene culpa de nada, ahora está totalmente expuesta. Pues en público. Entonces, pues me imagino que eran muchos frentes y no lo manejo nosotros. Así es. Bien.